Desde ese día empecé como a dibujar y a pintar todos los días. Tenemos que estar ahí como red de apoyo cuando existen cambios en nosotros como amigos. Esa misma inquietud e incertidumbre me ha causado de repente. Y yo, un día me salí de la reunión. Me fui y les dije, es que a mí me abruma. Anduve como 3 años sin rumbo, como que era bueno en lo que hacía, pero no sabía ni que para dónde ir. Hola, ¿cómo están? Oigan, estamos felices porque además tenemos un invitado muy especial, Paco Montes, que además es amigo mío de ya más de 10 años. Paco, no diré cuántos años tenemos, pero bueno, estoy muy emocionada porque es un tema bien importante, bien especial, y creo que además nos recuerda que tenemos que estar ahí como red de apoyo cuando existen cambios en nosotros como amigos, o que a veces no los podemos percibir si ocurren estos cambios que puedan ser difíciles, y cómo cambias o transicionas a crear cosas increíbles, no solamente para uno mismo, sino para una comunidad. Paco, bienvenido a Nos Gracias. Toca Hablar, este proyecto que hemos creado con mucho cariño Nicté y yo, y bueno, Rick, que está aquí atrás de cámaras. Platícanos, ¿quién es Paco? Sin etiquetas, sin títulos. Ahí. Ay. Soy una persona, Paco Montes, o Setnom, que es el seudónimo que ando utilizando el día de hoy para este podcast. Es una persona muy inquieta. Yo creo que igual que ustedes, por eso creo que hay un tema de afinidad, que somos muy inquietos, y muy inquieto, muy creativo. Soy una persona que no puedo dejar de estar como quieto, me cuesta mucho trabajo estar quieto. Hiperactivo, Curioso, sí, muy curioso, hiperactivo, amante de todas las cosas nuevas del arte, de la música. Un músico frustrado soy porque he intentado, siempre me ha gustado mucho la música desde que yo tenía, desde niño yo creo, porque mi mamá decía que cantaba y que hablaba a la radio y cantaba las canciones y que me sabía todas las letras. Que ponían una canción en la radio y que ya sabía cuál era. Entonces siempre he tenido como que esa afición a la música y al rock en específico ya desde los 6 años. Desde que ya iba en la primaria yo escuchaba bandas de rock y todo, y siempre fue como lo que más me ha gustado, el rock. Pero he intentado tocar muchas veces y nomás no. Nada más cuando me baño. Oye, ¿y qué hace alguien tan creativo, tan curioso, tan pues disruptivo en todo esto? ¿Qué hace estudiando leyes? Sabes que yo te digo, a diferencia de Fer, ustedes son más cercanos, yo te ubico, te conozco, muy poco en realidad, pero si me preguntan por Paco Montes, yo diría es alguien que anda en la política y en temas como de... Sector público, ¿no? Sí, en el sector público, ¿sabes? Yo nunca, me hubiera imaginado decir es un artista o es un creativo, entonces sé que estudiaste leyes, así Sí. que ¿qué haces conociéndote así y decidiendo estudiar leyes? Yo creo que esa misma inquietud me llevó a estudiar leyes. Desde niño, como que me gustaba el tema de la historia de México, también me gusta un montón. Ok. La historia universal. Entonces, el hecho de contar historias, el término historia me fascina, y me fue llevando a las leyes. Y de repente ese sentido de la injusticia, así de que me voy a meter a estudiar derecho para Ser el defensor y así. ¿Alguien en tu casa es abogado? Una tía es abogada, entonces yo creo que también es una tía que respeto mucho y me gustaba todo cómo hablaba de las leyes y así. Entonces fue como un tema a seguir. Entonces, dentro de esa misma curiosidad, el estudiar derecho me llevó a la vida política. Okay. Entonces, a la política ahí, y ahí, fui como que aprendiendo de la vida, vinculándome en muchas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, ahí, por la sociedad civil conocí a Fer, Ajá, por, ¿sí? por estas acciones, y ese, como que ese camino se combinaba, el estudiar derecho, pero ya no ejercía derecho porque nunca ejercí derecho, nomás me gustó. Ya después me aburrió la carrera, como en la mitad como que ya me quería salir. Pero ya ibas a mitad de camino, ya ibas Sí. encaminado. Pero además quiero decirte que justo que por el tema de sociedad civil, que es lo que nos conocimos, me acuerdo perfecto que ya muchos años después, Paco es de mis mejores amigos, ¿no? Que decía,
oye, pero yo no te conocía y no sabía dónde citarte, porque pues yo perfectamente hubiera ido por una cerveza, pero eras una niña y no quería que pensaras mal, entonces nos fuimos, ¿qué tomamos? Agua, creo, ni siquiera pedimos un café, o sea, así súper profesional él, pero bueno. En ese entonces yo no tomaba café, me daba mucha taquicardia, entonces así Oye, como sin que revelar nuestra edad, ¿están diferentes de edad los dos? ¿Cuánto nos llevamos? No, como... Pues yo voy a cumplir 40. Ya que sin revelar nuestra edad. Sí, yo no bueno, a ver, yo ya voy a decir 8 años nos llevamos. Y tú vas casi a los 40, 8 años. Digo, para ver como que en qué punto se conocieron de... Sí. Y fue en el tema de sociedad civil, porque eso siempre me gustó. O sea, siempre el estar participando en un montón de cosas. Es la inquietud, o sea, así como que me metí aquí a una organización. La primera organización que me metí era de derechos humanos. Y se me hacía bien chido la difusión de los derechos humanos. Eso fue como iba estuve desde sociálogos de la primaria, desde la secundaria, y en prepa me gustó un montón el tema de filosofía. Y de hecho, entre mis historias, así como que mi sueño era o estudiar Derecho, Filosofía, y me iba a ir a Chiapas a los campamentos del STLN. O sea, sí lo traía como que en un proyecto así de vida. Ya después, por pláticas familiares, como que no. Y dije, ok. Y estuve en lo de las asociaciones civiles, derechos humanos. Después, pues o sea, me metí a una en particular, que ahí es donde conozco a Fer, GNM, que era una organización la cual invitaba a muchas organizaciones de la sociedad civil. Entonces estaba bien chido porque conocía yo el trabajo. Fer estaba haciendo el tema con cáncer de nariz roja. De cáncer infantil. Entonces, estaba bien chido lo que hacía ella. Tenía un amigo ambientalista, tenía otro amigo que hacía ciclismo. Entonces, combinaba como que de todos y era así como que el Netflix. Que además fuiste una de las cabezas de la asociación, o sea, a nivel nacional, o sea, te ubicaban todos los estados, o sea, eso hay que resaltarlo. O sea, Paco era la cabeza en Colima y lo ubicaban como una de las cabezas centrales del grupo a nivel nacional, ¿eh? Me fui, de hecho, un año a vivir a Querétaro a coordinar toda la asociación, de que pues me gustó mucho, dije, es como que lo mío, me voy y sí, en cada estado conocía como a las personas parecidas a nosotros, como en San Luis, en Querétaro, en Ciudad de México. Entonces me tocó viajar casi todo un año por toda la República y conociendo un montón de gente bien interesante. Gente que hace pues muchos temas de cambio. Que hace un cambio, un impacto social, ¿no? Eso fue hace como 10 años. Eso fue hace como 10 años. ¿Y cómo pasas, digamos, a ver, tú sigues con esta proyección o este acercamiento con el sector público, estás con el tema de las asociaciones, conociendo muchísima gente, digamos, en ese momento, ¿qué sigue? ¿Tú ibas planeando los pasos o iban llegando? ¿Te dejabas llevar como por las oportunidades que llegaban o...? Fíjate que muchas veces cuando platicamos con gente que está como en el ámbito público, de repente sienten como que la meta es un puesto público, ¿no? O sea, tú tenías una meta campaña en particular de decir, ¿sabes qué? Yo quiero una regiduría o quiero una diputación o quiero ser presidente municipal o quiero ser gobernador, ¿sabes? O quiero ser estratega. Exacto, o sea, ¿tú tenías eso, algún puesto en mente o no? Sí pasó por mi mente porque él influye mucho, así como que dice, oye, yo creo que si le echas ganas, haces un caminito y te puede ir bien y puedes seguir en tal puesto, pero por mi mente sí como que tenerlo fijo nunca. O sea, como que no, había una parte porque me involucré también en política, o sea, trabajé en el sector público pues, que como 16 años. Entonces, durante todo ese, pues aprendí un montón de administración pública, de programas de gobierno, cómo se hace una política pública, asesorar campañas políticas, temas de comunicación. O sea, creo que me gustó mucho en su momento. Después lo vinculé con la sociedad civil, pero nunca pasó por mi mente así como que tener el camino a lo mejor de un puesto, porque pasa que casi todos los trabajos que he tenido me invitan a trabajar así de un día para otro. No es así como que... O sea, ibas tomando las oportunidades. Sí, o sea, y es muy raro porque a veces me dicen, oye, choco mucho a veces con algunas personas cercanas
porque me dice, es que no es posible que no seas como que planees tantas las cosas. No definas, ¿no? O no definas, de que no sé qué voy a hacer la semana que entra, no sé, como que de repente sí es bueno que tengas la planeación en tu vida, pero sí, o sea, casi todos los trabajos han sido por invitación, entonces, Nunca has tenido que buscar trabajo. afortunadamente no. No, es que qué chido, Gracias o sea, a Dios, Sí, ¿no? sí, qué padre. Digo, a veces sí buscas el trabajo, buscas, ahorita que estoy de modo independiente, pues sí tengo que buscar trabajo. Oportunidades, Más bien, tu pero, trabajo ya lo tienes. pero sí llegan, o sea, también Sí, llegan, claro, sí. de repente ofertas y todo, y pues se evalúa. Ahorita ya estoy como bien distante de la política. Oye, y justamente lo que queremos ahorita como tocar es que es esa parte súper valiosa, ¿cómo llegas? O sea, ¿qué tiene que pasar en la vida de Paco para llegar lo que hoy hace Paco? Que ya quiero que tú desmanteles tu actividad, ¿no? O sea, pero ¿qué Ay. tiene que pasar para que llegues a eso? En ese andar político, pues ya no estaba en la organización, ya nomás estaba enfocado en el sector público y pasó un como suceso muy traumático, caótico en mi vida, que me generó mucho ansiedad y depresión. Entonces anduve como 3 años sin rumbo, o sea, como que era bueno en lo que hacía, pero no sabía ni que para dónde iba. ¿Tiene que ver con el ámbito profesional lo que pasó? No, un tema Personal. sentimental. Ujú. Entonces, sucede que yo no sabía ni que para dónde iba, entonces flotaba, o sea, hacía mi chamba bien como en mecánico, por mecánica así ya, y lo generaba, pero no sabía ni qué quería, estaba como que Existiendo. existiendo, y un día, el arte siempre me ha gustado, entonces como la música y el arte. Ya lo desmanteló. Y sucede que íbamos a poner un negocio, una taquería. Unos amigos y yo en unas carnitas que hicimos, vimos una carrera de Checo Pérez, ya es que luego eran como que en la mañana, muy temprano, y Ajá, así. sí, sí. Y dije, pues ahí tengo un caso, yo hago carnitas, y así, nos juntamos, hicimos carnitas. ¿Y gustaron? Sí, Salió sí en me una quedaban carnita buenas. asada. Ya sé. Salió así, y de que estábamos discutiendo de estaba creciendo el norte de la ciudad y había nuevos locales, entonces dijimos, ay, si ponemos una taquería, y mis amigos y yo, sale. Y al otro, fue un domingo, como el lunes yo paso y veo que está como el teléfono, hablé, y dice, que me queda un local disponible, y ya les digo, ¿qué onda? ¿Que se arme? Sale. Entonces, se arma todo el concepto de la taquería bien en corto, y eso me hace, como yo diseñaba siempre, mi familia se dedica a la publicidad, entonces, pero yo en mi onda rebelde no quise estudiar diseño gráfico, dije voy a estudiar derecho, pero siempre cuando trabajé 10 años en la empresa, pues diseñaba, entonces porque pues me pedían que las tarjetas, que todo este rollo. Después se dice como marketing político, o sea, imágenes para campaña, entonces desarrollé una habilidad que es la ilustración. Y ahora que viene el negocio, dice, no, aquí ¿quién va a hacer la imagen? Le dije, no, pues yo, o sea, como... Obvio, O sea, ¿cómo que quién? Entonces, en ese momento, la taquería se llamaba Los Gallos, entonces era como que, pues hay que hacer algo de gallos. Y empiezo a ver en todos lados ya gallos, entonces empiezo yo a Así buscar pasa. imágenes Que quiero de gallos. decir que en Colima sí se te puede cruzar un gallo en la Sí, calle, claro. o sea, es una realidad. Es cierto, porque en otros lados como que no. Sí, Ya he preguntado en algunas ciudades, oye, ¿si hay gallos aquí? Bueno, sí. Bueno, Sí, sí, o sea, nosotros lo tenemos súper presentes a Sí. los gallos, pero digo, puedes irte a Monterrey, maybe no. Ajá, sí, sí. y cuando me meto al proceso de diseñar, empiezo a bajar mucha imagen, o mi familia imprime, entonces dije, mi primera idea era bajar fotos de gallos y imprimirlas, así como fotos chidas o dibujos, y ya dije, vamos a hacer una pared como de gallos. Y un día, tenía mi iPad donde hacía mis anotaciones de la vida política, porque así anotaba todo. Yo ya la iba a vender porque como que ya no lo usaba. No lo usabas tanto. Y así me salió así de la nada de que agarré la imagen de un gallo y lo empecé a dibujar, intervenir.
y me gustó cómo se veía, entonces empecé como con varios. Y una noche en esos periodos que no podía dormir, fue así como que era un domingo, bien me acuerdo. No, era sábado o domingo, pero me levanté súper temprano. Bueno, no sé si me levanté o no había dormido. Y digo, ¿y si compro? ¿Y si el gallo en vez de imprimirlo lo pinto? Y fui así a una papelería, había lienzos, pinturas, compré como, no sé, un kit de 5 lienzos, pinturas, pinceles, y ahí los tenía, o sea, y a la semana, en esos episodios que no podía dormir, pues ya lo destapé, agarré una de las imágenes que había hecho y lo empecé a pintar y puse música. Y fue algo como que me tardé como 5 horas, o sea, tampoco volví a dormir, o sea, no dormí, pero encontré algo como que me gustó un montón. ¿Te desconectaste de tu realidad? Sí, y, o sea, te sí, conectaste? me descargué como que, Ajá. fueron un montón de cosas, ¿eh? O sea, como que sí sentí otro tipo de pensamientos, me desconectaba, me conectaba, con la música sentía algo muy especial, entonces fue algo como súper chido a mí. Desde ese día empecé como a dibujar y a pintar todos los días, o sea, me aventé un año haciendo pura pintura. Se volvió como tu terapia, ¿no? Sí. También, o sea, porque no sé, por ejemplo, lo que dices es, yo viví un momento emocional muy fuerte y a ti la traducción fue en quitarte el sueño o tuviste algo más, o sea, llegó un momento que dijiste, ok, necesito algo más, o cómo fue. De hecho, es algo bien raro porque pues, ya ves que todo el mundo dice, es que es mi sueño. Ajá. Y pues ahí, pues yo no tenía sueños porque no dormía. Entonces, así por eso yo a mi proyecto artístico le puse Setnom, que Setnom es Montes al revés. ¡Ey! Esa era mi pregunta. Bueno, le vamos a poner pausa. Que yo estoy muero por preguntarle qué significa Setnom. Vamos a ponerle pausa en eso, pero sí era el tema del sueño, o sea que, y el gallo, entonces el gallo tenía un simbolismo con el tema, pues el gallo te despierta. Entonces, así, yo así como que antes no creía en las casualidades, o así como que se me hacía algo así como que muy la gente está inventando, ¿no? Sí, pero ya cuando pues es el gallo, o sea, como que todo me llevó, fue como que muy orgánico. Yo creo que si me hubieran invitado a una clase de pintura no hubiera ido, o si hubiera ido me hubiera aburrido, así como que a la mitad. Obvio. Y fue algo que, o sea, después empecé como salían caros los lienzos, empecé a comprar, o sea, cosas así pintadas sobre maderas y así, para practicar, o sea, para empezar a practicar. Y cuando lo subo, o sea, yo lo subí porque dije, pues no sé, está raro, no está como muy definido. Sí. Es una construcción que yo hice, o sea, me basé en un gallo, pero le puse otros colores, le puse otro cuerpo, o sea, como que muy random. Y como que a mucha gente le gustó, entonces me comentaron. Y así amigos luego me decían, oye, ¿por qué no me haces un gato? Y ya fue que empecé o sea, fue muy orgánico que lo empezaste a compartir. Sí. ¿Compartiste desde el primero que hiciste? Sí. Oye, a mí me encanta cómo platicas de justo esto de las casualidades, ¿no? Que al final pienso que son causalidades, ¿no? Está padrísimo cómo platicábamos en otro episodio con Steph, que todo se va conectando entre sí, pero uno tiene que estar despierto y abierto a tomar esas posibilidades y a poder descubrir como esos llamados. Sí, claro. Entonces se me hace padrísimo y yo sí te quiero preguntar, o sea, ¿qué significa Setnom? ¿O en qué punto decides, voy a nombrar esto? O sea, porque pudo haber sido para ti como, pues, un hobby, pintas y ya, pero ¿en qué momento decides como, voy a formalizar esto, voy a darle más seguimiento, forma, y en qué momento lo nombras? Es una pregunta como, porque mucha gente no sabe, o sea, como que me siguen y eso, pero no saben por qué. Yo no sabía hasta ahorita, o sea, yo soy. Luego es que es yo juraba que era tu apellido, que algo, no es sé. Montes al revés. Y o sea, sí es su apellido. Es mi apellido al okay, revés. Okay. O sea, es Montes al revés. Y surge, y ya después le empecé a dar como todo un sentido de que dije, pues sí es cierto, lo hice como al revés las cosas. Y, wow, y del sueño, o sea, de que, estoy cumpliendo mi sueño. No, o sea, pues no tenía sueños porque estaba así como que andaba perdido.
y me encontró. Y aparte nunca fui a clases de pintura. Y el nombre de cuando lo elijo es, porque a mí siempre me encantó hacer naming, así de siempre en todos los proyectos, buscaba mucho que fuera un nombre original de todo. Y cuando veo, dije, pues no hay ningún artista que sea Setno. Mi página personal ya la tenía como, pues todo el mundo me conoce como Paco Montes y, Sí, claro, y con sí. K. Ajá, O sea, porque es Paco correcto. con K. Es O sea, correcto. todo el mundo así. Y también dije, no, pues como que a lo mejor Paco Montes ya fue y nace Paco Montes Wow. tiene otra Sí, identidad, o sea, en y juego. realidad. De hecho, Sí. siempre me ha gustado jugar con las identidades. La gente lo va a creer que Sí. estoy loco. Pero tenía mi Facebook, ¿Cómo nombraba. me decías a mí que, Oye, que no, tenía tú que sí, o sea, problemas de distorsión. de personalidad? personalidad. No, Siempre pero- me hacía Ándale. burla Güey, con yo, eso. por ejemplo, mi hermano mayor, Alexis, diario me dice, yo me llamo Nicté Alejandra. Me dijo, es que Nicté es una y Alejandra es otra. O sea, Nick es una y Alex es otra. Ay, no y yo, sí, o sea, sí tengo esa doble Sí, mucho personalidad. gusto. Sí, Sí. soy. Y precisamente es eso. Aparte, yo era muy perfeccionista en todo lo que hacía antes y me costaba luego lanzar un proyecto. Porque decía, Sí, no está listo, te falta, decía, ¿verdad? no está listo, le falta esto y postergaba un montón de cosas. Entonces, cuando ya lo lanzo, pues me liberé, así que en el sentido de que dije, esto es así y si les gusta, o sea, si no les gusta y me ha pasado mucho que de repente amigos o conocidos me critican cosas, le digo, no me importa, o sea, es para mí. Sí, Si, claro. y si le gusta a alguien más, qué chido. Pero también he aprendido muchas cosas de la tolerancia, porque yo soy muy intolerante o era muy intolerante a las opiniones. Entonces me ha servido también porque la gente a veces lo dice en un sentido pues, Propositivo. propositivo, Sí, claro, no sí, como sí, sí. para decirte cosas. Pero yo antes no lo podía tolerar. Fíjate que algo que a mí rescato mucho de lo que dices y me está haciendo, me estoy acordando de muchas cosas como que vivimos. Creo que algo que yo te aprendí mucho fue esa parte de buscar nombres originales. O sea, sí puedo decir que creo que tengo una habilidad y me gusta en esa parte, pero sí ahorita haciendo ese conecte creo que lo aprendí contigo. O sea, justamente en GNM. No, de verdad, de verdad. En GNM, en cómo armábamos proyectos, en que sí hacíamos alianzas, en cómo hablábamos, o sea, la verdad es que eso sí te lo reconozco y te lo agradezco porque ahorita estoy como que reviviendo mucho esas cosas y creo que es totalmente cierto. Y la otra, ahorita que decías que eras perfeccionista, dije, no me acuerdo, pero me acuerdo cuando fuimos a dar la plática a Bogotá, Sí. que estábamos a 20 minutos de salir a dar la plática y él todavía le quería hacer cambios a la presentación. Y yo, o sea, Paco, son alumnos, es que una todo universidad, bien, vamos sí, a claro. llegar tarde, ya sabemos no, es que yo le quiero hacer, pásenme en una USB ahorita, o sea, me acuerdo perfecto, pero fíjate, ahorita me acordé, o sea. Y es como otra personalidad, entonces ya ahorita sí, pues trato como de combinarlas. El tema mismo de la ansiedad, porque me generaba mucha ansiedad, ¿Qué es tener ansiedad? estar como muy intranquilo. O sea, la sigo teniendo, pero No, es, ¿cómo alguien Sí, siente? sí. ¿Cómo tú la percibes? es que es algo como... No, o alguien que sepa que tiene un ataque de ansiedad, no sabemos a veces si es o no. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que la ansiedad llega distinto para cada persona. O sea, yo cuando leo de repente, la verdad es que una vez en mi vida he tenido un ataque de ansiedad, que en su momento no supe que era un ataque de ansiedad. O sea, mi cuerpo reaccionó físicamente, literal. Pero creo que nos dicen, yo leía, ¿no? De que qué es la ansiedad, porque una amiga me decía mucho que ella sufría mucho ansiedad y tengo ansiedad y yo es que ni siquiera sé qué es ansiedad. Entonces buscas y dice, ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Entonces, ok, pero ¿cómo tú lo sientes y cómo sale de ti? ¿Cómo Pues, era? ¿Cómo Es- se siente? Pues fíjate que en lo mismo de ser perfeccionista, de los proyectos como pues, políticos y así, Ujú. yo siempre cuidaba que no debe sonar igual a algo, debe ser diferente. O sea, esas mismas estructuras, por eso no, como que después ya no encajé, porque yo veía como que todo el mundo hacía lo mismo y yo como que se hizo hace 7 años, el año pasado, o sea, como que... Hay que buscar algo más. Exacto, Sí. entonces me desesperaba mucho. Y ahorita por eso así como que estoy, digo, no quiero regresar ahí, pero no hay que, no sé, o sea, Sí, claro. estoy sí. como que en otro entorno, porque precisamente dependo o sea, de un mundo como que me estoy generando, o sea, las ilustraciones me han llevado como que a otros terrenos y Ujú. los sigo teniendo, pero ahí como
como yo las creo, o sea, no tengo que compartir opiniones o decisiones con alguien, eso. Entonces, eso me causaba antes mucha ansiedad. El exceso también de pensamiento, el no poder dormir, todavía lo tengo de repente. Obviamente, tomado ayuda profesional para calmar también el ratón, porque no manches, a veces estás piensa y piensa y a veces no es de que sean problemas así graves, simplemente de repente digo, ay, si le meto tal color, o azul, o rojo. Eso es parte de tu perfeccionismo y de a lo mejor de que seas tan aprensivo con ciertas cosas. Claro, o sea, lo canalizas a otro espacio, ¿no? Exacto, empecé como a canalizarlo y empecé a ver, tengo de repente sí como varios lienzos o proyectos como muy empezados y eso es algo que también yo recibía mucha crítica de que es que no terminas esto. Y cuando, termina lo que empiezas. eh, tengo 2 libros que compré y ni los terminé por lo mismo, así como que no coincidía así como con lo que decía. Ay, si yo quiero pensar algo diferente, así como que, ¿por qué te están dictando? Y cuando leo el libro de Rick Rubin, El arte de crear, me voló la cabeza porque el libro decía, es que las personas que te dicen eso es porque ellos nomás pueden hacer una cosa. Y yo dije, ¿en serio? Dije, entonces, pero aprendí que en otro proyecto encuentras a lo mejor las respuestas del otro que tenías. Claro. Entonces, digo, respeto mucho a las personas que son como muy ordenadas, muy estructuradas, porque eso lleva a buenos resultados, la verdad. La Son los que disciplina. hacen las finanzas del mundo. O sea, Exacto, tú y yo no sí, hacemos sí, eso, Nick no creo que haga simplemente eso. O sea. es otro tipo de personalidad. Sí. No están ellos ni bien ni mal, o son ¿Verdad? otro tipo de mentes. Fíjate que cuando nosotros íbamos a aperturar Cayetana Home, pausa y sponsor, estamos grabando en Cayetana Home, que es un espacio que que creé yo junto con mis socios. Nos prestan este bellísimo set que siempre les compartimos. Pero cuando nosotros creamos esto, teníamos juntas técnicas, ¿no? Y digo, yo en Cayetana Interiorismo es algo que yo creé solita y que tengo ya 8 años con la empresa. Pero cuando llega Cayetana Home y llega esta propuesta de algo distinto, yo me acuerdo que en nuestras reuniones, Gustavo, que es uno de nuestros socios que lleva como que todo lo un poquito más administrativo, me decía de que, Nick, los sueldos que vamos a pagar, la renta, la luz, no sé qué, tenemos que vender tanto, el porcentaje. Renato, que es fan de los números, es de que es que yo tengo esas estimaciones, yo coticé esto, yo creo que necesitamos esto. Y yo, o sea, un día me salí de la reunión, o sea, me fui y les dije, es que a mí me abruma, o sea, habemos gente que de verdad todos estos temas me abruman y no sé abordarlos. Entiendo que es algo que debe ser parte de nuestras vidas, claro, pero yo prefiero delegarlo. Yo les decía, así como ustedes confían que yo voy a montar de que el set principal de Cayetana Home y que ese sillón tiene que ir ahí, que la mesa va a combinar con esto, yo confío en que las finanzas están ordenadas. No es que no me importe, pero al final pues creo que nosotros los creativos tenemos como este feeling distinto y que cuesta aplicarlo a ciertas partes de la vida donde son tan estructurados, ¿no? Pero es importante tenerlos, Claro, ¿no? O sea, a ver, nosotros en nuestro crew, o sea, está Luis Heredia, que lo vi hace poco y, bueno, él es el técnico de los números, las finanzas, y el más prudente y puntual, o sea, nosotros siempre era como, nos vemos 1:30 y llegábamos 1:35 y el otro día estaba 10 minutos antes. Alrededor, o sea, yo claro, cuando los toco un necesitamos. tema creativo en Cayetana, o sea, Renato ya está haciéndose así los dedos pensando en números, ¿no? Yo jamás, o sea, entonces es padre cómo pues tú puedes descubrir que en sí Paco tiene una esencia y ahorita le estás como que enfocando en el tema del arte, ¿no? Y precisamente creo que todo pues el aprendizaje que llevas, o sea, dices, cambié completamente o estoy cambiando algunas cosas completamente, pero me sirvieron demasiado, porque es un tema, a mí me gusta mucho el estudiar el del liderazgo, o sea, eso desde las organizaciones siempre, desde los reyes, el libro Las 48 leyes del poder me encanta porque explica cómo los reyes gobernaban. ¿Y cómo seguimos con esas reglas en la actualidad? Y exactamente ahorita, como soy una persona que tengo que convivir con personas, a llegar a acuerdos y todo, precisamente entiendo por qué alguna persona tiene un tipo de pensamiento, a lo mejor más estructurado, muy diferente. Claro. Y respeto mucho la forma de pensar, porque esas personas pueden hacer que yo pueda estar haciendo otras cosas. Y en los equipos es fundamental respetar el liderazgo de las personas. Y porque vamos a convivir sí o sí, o sea, ¿no? O sea, de repente yo siempre hago como esta reflexión, me pasaba mucho en el Congreso, ¿no? Que yo decía, ¿quiénes son, o sea, en los compañeros
¿quiénes eran en la escuela? O sea, ¿qué compañero era en la escuela? ¿Sabes? O sea, era el tímido, era el bully, era el creativo, era el que siempre decía de que no me preguntado por la tarea maestra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso te decía cómo te podías acercar. Yo no sé por qué, pero es como mi forma segura de saber cómo identificar a la persona y cómo acercarme, ¿no? O sea, identificar que existen diferentes personalidades que vas a convivir sí o sí con ellas, como en un salón de clases, ¿no? Y cómo te acercas y te regulas ante cualquier reacción. Oye, Paco, y por ejemplo, para quienes buscan, a ver, hay muchas personas en tu rubro o en tu ámbito que, por ejemplo, creo que muchas veces hay gente que tiene una pasión bien grande, pero por el miedo a no monetizarlo o no verlo, o sea, no ver, decir, ¿cómo voy a ganar de esto? Yo me acuerdo de contar una ¿Cómo voy a vivir de esto? Que yo cuando estaba de que en prepa, mi papá me decía que, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Mi papá moría porque yo fuera abogada. Y yo le decía, quiero ser maquillista. No, tú no sabes las veces que se burló de mí. Y si preguntas, o sea, amo maquillar. Mis amigas eran las que me hablaban de que, oye, todavía, oye, ¿me maquillas? Tengo una boda. No lo hago profesionalmente, no me contraten. Yo pero sí, de repente, o sea, es como, oye, tengo un eventito, ¿me peinas y me maquillas? Yo la más fan, o sea, y en Navidades me regalan mis amigas en los intercambios de que sets de maquillaje, es lo máximo para mí. Pero a mí me metieron ese miedo de mi papá decirme, ¿de qué vas a ganar? De eso no vas a vivir. O sea, ¿cómo crees que maquillista? No tienes que estudiar una carrera. Y hoy yo, bueno, sigo a muchos maquillistas y digo, no manches, o sea, están haciendo pasarelas. O sea, creo que como que en lo que realmente es tu pasión, si te enfocas y trabajas como que realmente duro y te preparas y todo, claro. A ver, puedes ser la mejor maquillista del mundo. Puedes ser, mi papá me decía que puede ser el mejor barrendero del mundo, pero sí ser barrendero, ¿no? O el mejor abogado o el mejor arquitecto. Entonces como que, pero sí me metió ese miedo. Obviamente no me dejó estudiar para ser maquillista, pero me dijo de que, a ver, yo voy a aportar para que tú estudies una carrera y te prepares. Si saliendo tú decides ser maquillista, decídelo, ¿no? Pero él quería darme una profesión que respeto una propuesta, muchísimo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene una pasión artística que su primer bloqueo siento que es monetario. O sea, ¿cómo lo monetizas o cómo vives de eso? ¿Te pasó? ¿Lo pensaste? ¿Y cómo hoy lo haces o cómo lo resuelves? Pues es una excelente pregunta, Nicte. Fíjate que es una pregunta que yo creo que con la madurez la vas equilibrando y la vas entendiendo. De repente la incertidumbre es algo que siempre lo vas a tener y desde siempre, o sea, desde hasta que eliges algo que a ti te gusta, la carrera o profesión, después dices, es muy amplia una profesión, o sea, abogado, ¿en qué te vas a dedicar? Público o privado, penal, civil, o sea, propiedad intelectual, o sea, hay un montón de vertientes y lo mismo pasa con lo demás. Yo me ha costado mucho porque esa misma inquietud e incertidumbre me ha causado de repente muchas frustraciones personales, que dices, no manches, es que estoy haciendo todo bien y no veo resultados. Pero con el tema de la pintura me ha pasado es como mi aprendizaje que me ha dado la paciencia. Soy una persona muy impaciente que la he estado moldeando porque he visto que se ha monetizado de forma orgánica. Y de repente a veces cuando uno está pensando primero como en, voy a hacer esto porque me va a dejar tanto de dinero. Creo que por ahí puede ser que sí te vaya bien o no. Gracias a Dios he combinado como habilidades y pues genero otro tipo de emprendimientos que pueden, que permiten que pueda financiar el proyecto de pintura, porque es un proyecto muy paciente y que ha tenido sus momentos buenos. Bueno, para mí todos han sido buenos. Bueno, que le estás abriendo puerta, ¿no? Le estás buscando caminos. Y eso empecé a ver cuando me han invitado fuera de México, cuando a exponer, incluso me han comprado fuera de México. Entonces, cuando ya ves que tu producto está teniendo simpatía en otros lados, pues te sientes con la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Dices, quizás aquí o en algunos momentos, en algunos lugares, no, tu producto no va a estar como tan chido, pero va a encontrar cabida en algunas otras partes del mundo. Y sabes que está padre, que creo que una parte de, no puedo decir buscar tu sueño porque dices que no dormías, pero bueno, un poco haciendo relación a eso, Víctor se quiere reír. Pero, justamente en esa parte,
cómo entender también que es un producto, o sea, porque muchas personas, como dices, de maquillista, de artista, dicen, voy a dejar, a ver, mi hermana, por ejemplo, que ama la actuación desde los 5 años y a la mera hora de escoger carrera se fue algo por organizar eventos, la terminó, pero se metió después al tema de hacer actuación por este tema del recurso. Entonces tú tienes que entender que por más que sea un tema creativo, también es un producto y no lo hace más frío, ¿no? Entonces creo que está muy padre. Por ejemplo, ahorita tus obras, tus pinturas, tu producto, ¿en qué canales lo estás metiendo? O sea, ¿solamente en un lienzo o en qué otros formatos? O sea, ¿hasta dónde ha llegado, no? Pues te digo que esto es tan chido que el mismo, o sea, como todo orgánico, que empecé a hacer animación digital también. O sea, porque un día se me descompone el iPad, porque ahí hacía todo tipo de bocetos, y de repente si no hay iPad, pues la computadora o a mano. Entonces empecé a combinar todo así, Técnicas, diferentes las técnicas, y empecé a ver que se veía, que a alguien le gustaba más esto, este otro lienzo. Hay unos que a mí me gustan en particular, otros, o sea, es muy diverso. Entonces, en ese sentido encuentro esa como tranquilidad de cómo, y esa sensación, eso sí, inquietud de querer explorar otros formatos. O sea, decir, ¿por qué no lo hago en escultura? Que es algo así que ahorita ya traigo como que, y si empiezo a hacer esto y lo otro, y me voy a juntar con gente que lo sabe hacer o meterme un curso para relacionado a aprenderlo. eso, pero ya digo, ya traigo como que esta inquietud de poder hacerlo en otros diferentes formatos. Oye, Paco, y por ejemplo, platicábamos al inicio de cómo esta carrera que tuviste en el sector público y demás, cómo hoy te puede apoyar a abrir estos canales o estas puertas para ahora llegar con tu arte, ¿no? Yo vi que le mandaste un cuadro a Mariana Rodríguez y quiero preguntarte cómo decides o cómo se te van presentando las oportunidades de mostrar tu arte en otros ámbitos. Vi que estuviste recientemente también en Barcelona o Madrid, ¿qué fue? Los dos. Genial. Te vi por allá también tocando puertas, abriendo espacio para tu arte, ¿no? O sea, estas conexiones humanas que te generó tu anterior versión, ¿cómo decides qué puertas tocar o cómo te han apoyado a abrir estas posibilidades? ¿Cómo las aprovechas? ¿Cómo ¿no? las aprovechas? ¿Cómo las Pues, buscas? es que es muy raro porque no es como que yo tenga una estrategia de decir, Sí. conozco a tal amigo, o sea, tal cual el tema de Mariana, una amiga me dice, oye, le voy a mandar un saludo porque Fanny me dice, oye, ¿por qué no le mandas un cuadro a ella que van a abrir una casa hogar? Y ya empiezo a ver, mando un correo, ahí tenía un lienzo, porque de repente no tengo, o sea, de repente me piden y no tengo nada. Y lo mando y fue así como que me dijeron, oye, te subí hoy, y a raíz de ahí creció un montón mi Instagram y me O encargaron. sea, sí existe el efecto Mariana. Sí, no, o sea, el triple, o sea, y de ahí me pidieron 3 proyectos más. Pero lo hice, o sea, como que nunca pensé como que antes, y sí O en el impacto, como dices, ¿no? O sea, estás haciendo algo tan genuino tuyo que no lo estás pensando en el resultado, sino más bien como en exponerlo, ¿no? O sea, no pensaste que fueras ni a tener más vistas, ni followers, ni monetización, ni lo hiciste por eso, sino por exponer tu arte y eso te regresa, pues, monetizando, ¿no? Claro. Exacto, y me pasó también ahora que fui a Barcelona, fui de vacaciones, pero tuve un par de reuniones ahí, también un saludo para Fabi. Fabi es una amiga de un amigo de Querétaro, entonces me la presento por Instagram de hace como 2 años y me invita, Fabi hace eventos de beneficencia en Barcelona. Entonces me invita el año pasado a Querétaro y me llevó 3 cuadros y se venden. Y uno fue donado a una casa hogar. Entonces ahí empecé a ver que también el sentido que me gustaba de los proyectos sociales y todo, Claro. lo estoy haciendo de otra forma, porque ya van 3 asociaciones que parte de lo que hago yo de arte y de las ventas se dona a las asociaciones. También aquí en Colima en diciembre para Casa Hogar, el tema de cáncer, en una subasta en diciembre, también llevo un lienzo y la parte se va a las donaciones. Entonces, es como ya chido porque lo haces
no lo haces pensando como que... Ya el lo sacar hiciste negocio. orgánico. ¿Cuánto voy a ganar o qué voy a tener, no? Digo, sí falta, yo creo que una parte de la planeación de cómo tus productos, porque de repente me invitan y no tengo, me falta un poco el sentido de la planeación, de ya verlo como más estratégico, el tema de arte, pero luego hay personas que me ayudan, entonces creo que también... Yo me acuerdo que cuando hace poquito que tuvimos una conversación te decía de que, oye, hay que armar algo en Cayetana y hay que hacer una exposición en Cayetana. Ya lo estamos aterrizando próximamente. Pero me acuerdo que justo tú me dijiste que no, porque no tengo nada listo. O sea, todo te empezó, no tengo nada. Y yo que, ok, volvimos a coincidir y yo, oye, Paco, pero sí, de verdad, piénsalo y valóralo. Y ya fue como, sí, ¿verdad? No, ya los voy a terminar. Te prometo que pronto termino. Y así estoy con él detrás y No, ya me pero dijo ya. que no, ya, vamos a pactar fecha y hacer que suceda. Presiónate, Ya, ¿no? sí, O sea, En noviembre, ya. En noviembre, ya te comprometiste ante las cámaras. Sí, porque de repente como tengo otros trabajos, entonces dices, ay, le das como prioridad a otras cosas que es importante también, pero pues lo otro también me encanta, entonces sí trato De balancearlo. de balancearlo, pues, por salud también mental, pero pues sí está chido, o sea, al final de cuentas el aprendizaje siempre, el sector público me dejó un aprendizaje, me dejó personas que ahí mismo conocí que les ha gustado mis proyectos, todo, entonces es como seas tú en la vida, o sea, también siempre vas a tener como personas que te puedan echar la mano y recomendar. Literal, me encanta que toques estos temas porque yo soy fiel creyente de esto, ¿no? O sea, ir sembrando estas buenas relaciones, buenos actos de servicio genuino, o sea, la vida te lo regresa en la manera en la que lo necesites, a lo mejor cuando ni siquiera sabes que lo necesitas. Entonces, me quedó mucho tu historia en cómo supiste tomar esta posibilidad que llegó a ti, cómo descubriste tu sentido creativo y también, pues, creo que es una historia bien padre la que nos compartes hoy, que puede incentivar a muchísima gente que a lo mejor está viviendo el proceso que tú estás, ¿no? O sea, de sentir que una parte de tu vida está estancada o está cerrada y estás existiendo y poder como que analizarte y ver y descubrir que a tu alrededor que te puedas sacar de donde estás y que puede ser de verdad lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Y que además yo quiero destacar justamente como para cierre que tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y hacer cosas importantes de ellas, ¿no? Porque yo de verdad sí destaco eso que dices, en lo que tenemos de amistad y de conocernos, no eras la persona que llevaba una libreta y un lápiz como si uno se imaginaría al artista oculto o al creativo, exactamente, no eras esa persona, eres súper creativo, sí, en temas como de publicidad, de diseño, o bueno, sí estaban esas señales, pero no era como tal vez la clásica, ¿no? Entonces creo que justamente identificar todas las posibilidades que tenemos de aprender algo nuevo y de hacer algo importante con ello. De verdad, muchísimas gracias, Paco. ¿Algo que quieras compartir con la audiencia antes de despedirnos? Pues eso de que tú dices, Fer, es bien importante. Yo creo que los valores o el aprendizaje que he tenido es el hacer la introspección, o sea, que te des cuenta, la paciencia, o sea, el tema de la paciencia y hacer lo que en ti genera un tema de paz mental, porque ya cuando estás en algún lugar y traes así como que dices, no soy yo, no estoy a gusto, así como que no es chido. Lo económico, lo monetario, esa parte, o sea, Va a venir. va a Sí. venir, simplemente, y echarle muchas, no es el tema de echarle muchas ganas, confía, o sea, como si lo que te gusta estás haciendo, Va a salir bien. sí, o sea, a lo mejor aquí no, en otro lado sí, pero haciendo lo Sí, que a ti en muchos de los podcasts he retomado el tema. Yo personalmente que creo que cuando haces algo con amor y con pasión, no hay manera de que salga mal. Entonces, nos compartes muchísimo eso. Te agradezco muchísimo que hayas compartido esta tarde con nosotros. Ustedes tienen años de conocerse. Me encanta conocerte como más profundo y más a detalle tu vida, tu historia, tu hoy, tu presente. Así que gracias, Paco, por habernos acompañado. Gracias a todos por escucharnos y recuerden seguirnos porque nos toca hablar. Nos toca hablar podcast es un espacio de conversación libre. Las ideas que aquí se comparten son de quienes las dicen y no siempre coinciden con las opiniones de Fer, Nicté y el crew que hace esto posible. Escucha con mente abierta y corazón curioso.